No te escucha, Rafa. Perdón. Buenos días de nueva cuenta. Me da mucho gusto saludarles. Soy Rafael Caballero Álvarez, profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral y también soy el coordinador de este diplomado sobre comunicación electoral. En tal sentido, bueno, pues me complace mucho tener esta sesión con ustedes. Voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes, si no me equivoco, cuatro eh, sesiones de este módulo, perdón, de esta emisión del diplomado, y esta sería la primera. Originalmente, este tema estaba previsto para impartirse hasta la próxima semana o dentro de un par de semanas, pero hubo ahí necesidad de hacer un ajuste de calendario debido a, bueno, pues a logística interna. Entonces, por eso es que hubo ahí una permuta respecto al tema de noticiabilidad y por eso es que ahora, bueno, pues me corresponde impartir este módulo con ustedes. Me da mucho gusto saludarles. Vamos a dar inicio. Para esto me voy a apoyar en una presentación de PowerPoint. Veo que somos un grupo compacto. No sé cuántas personas finalmente estén inscritas. Ahorita pues veo 2, 4, 7 personas como participantes. Bueno, pues eso puede que nos dé una ventaja en el entendido de que a lo mejor puede ser una dinámica pues bastante más participativa, eh, pues digamos como de mayor confianza, y en tal virtud las invito muy cordialmente a que pues con independencia de que yo pueda abrir algunos espacios específicos exprofeso para solicitarle su intervención, preguntarle si hay alguna inquietud, algún planteamiento que deseen hacer. Bueno, con independencia de eso, si alguien a lo largo de la exposición desea hacer algún aporte, alguna intervención, plantear alguna inquietud, precisar algo, bueno, pues por favor, siéntase con absoluta libertad para hacerlo. Por último, pues únicamente reiterarles muy respetuosamente estas reglas de convivencia o de comportamiento que ha distribuido, que ha difundido la Escuela Judicial Electoral con la convocatoria de este diplomado, pues para que nos ajustemos a esos criterios, ¿no? Es decir, mantener las cámaras encendidas, los micrófonos apagados, salvo que alguien desee hacer alguna intervención. Bueno, pues conducirnos con absoluto respeto. También en este sentido, pues conviene comentar que este es un espacio académico, los profesores tenemos libertad de cátedra y pues podemos tener, digamos, como una mayor apertura para pues la impartición de los temas, pero pues todo esto, lógico, con absoluto respeto, como lo he comentado, y con objetividad, por supuesto, ¿no? Digo, pues en la Escuela Judicial Electoral finalmente somos una instancia que pertenece al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que por lo tanto pues tiene que ser imparcial, respetuosa de todos los actores políticos, de todas las fuerzas políticas y bueno, pues únicamente comentar. Bueno, pues vamos entonces a dar inicio a la exposición. Y yo comenzaría por, pues quizás justificar eh, la pertinencia de abordar esta temática de la formación ciudadana y el uso de las nuevas tecnologías como un módulo de este diplomado en comunicación electoral. Salvo la mejor opinión de ustedes, me parece que algunas de las conductas que se reflejan en la forma de interactuar en las redes sociales a través de las nuevas tecnologías, pero en particular en las redes sociales, quizás sea una suerte de espejo respecto a la manera en que nos relacionamos en el mundo físico, en la realidad física, ¿no? Eh, estas, estos debates a veces se puede tener en las redes sociales, esta falta de mesura que a veces se advierte igualmente en estas dinámicas de comunicación en redes sociales, eh,
¿Qué otro fenómeno podemos señalar? Pues incluso la irresponsabilidad al utilizar las redes sociales. Puede ser que todo eso sea reflejo de pues el déficit de formación ciudadana que distinguen a una sociedad, a alguna comunidad política en específico, ¿no? Por supuesto, esta es una hipótesis nada más, no es algo que podamos dar por sentado, pero puede que explique en parte ese comportamiento que tenemos en las redes sociales, ¿no? Y por eso me parece importante desde el diseño del diplomado que abordáramos esta cuestión de la formación ciudadana, la formación cívica. Hoy en día, como lo vamos a ver en un momento más, me parece que no podemos entender a las democracias sin pasar por la construcción del concepto de ciudadanía, pero desde un punto de vista, digamos, amplio e integral. Un concepto de ciudadanía que no se limite únicamente a su vinculación con la democracia formal en términos de que nos permita la renovación o participar en la renovación periódica del poder público, sino que sea una ciudadanía cuyo ejercicio se logre observar, sea fácilmente percibido en la forma justamente en que nos interrelacionamos, ¿no? La forma en que nos conducimos tanto en el ambiente público como en el sector o en los espacios privados, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de un concepto amplio de ciudadanía, de lo que estamos hablando es de la apropiación de ciertos valores, de la apropiación de ciertas nociones, evidentemente democráticas, que nos permiten desarrollar competencias, desarrollar habilidades que justamente marcan la forma en que nos relacionamos con nuestros pares, con los demás, ¿no? ¿Cuáles son algunos de estos valores? Pues, por ejemplo, el respeto. ¿Cuáles son algunas de estas prácticas? Pues, por ejemplo, el diálogo, que nos permite la resolución pacífica de conflictos, que nos permite debatir, aun cuando pues, no podamos compartir puntos de vista en común, pues justamente el diálogo nos permite establecer estos puntos de vista, exponerlos y eventualmente lograr un acuerdo. Y esto me parece sumamente significativo, es algo creo que se debe de tomar en consideración cuando hablamos de la democracia, porque la democracia por definición me parece que no es unanimidad, de hecho es justamente lo contrario. Si entendemos la democracia como una forma de organización política y social que permite que todas las voces se escuchen, que permite que todas las ideas se manifiesten, que permite que haya una pluralidad en toda la extensión de la palabra, de ideas, de manifestaciones, de personalidad, de expectativas, de preferencias políticas, etcétera. Bueno, pues en esa medida en que todos somos diferentes, pareciera que se vuelve, por definición, insisto, más complicado lograr acuerdos, ¿no? O sea, es evidente que resulta mucho más difícil que logremos ponernos de acuerdo cuando todos somos distintos y pensamos de manera distinta, ¿no? Y de hecho, en ello estriba, creo, la importancia de la regla de la mayoría en una democracia. Ante la ausencia de unanimidad, la regla de la mayoría es la que tiene que privar. Esto lo podemos advertir justamente en el ámbito de la democracia formal, que nos permite la elección de gobernantes y representantes populares, ¿no? Bueno, en este sentido, reitero, pues la democracia implica la ausencia de unanimidad y por lo tanto demanda que construyamos, que desarrollemos estas competencias que nos permitan resolver de manera pacífica, armónica nuestras diferencias, que nos permita alcanzar acuerdos, consensos, que nos permita pues, justamente avanzar y no pues colocarnos en una situación de empantanamiento permanente, ¿no? Esto pues también me parece que se hace muy evidente, por ejemplo, en el seno de los órganos legislativos, de los parlamentos, pero pues lo podemos trasladar, esa misma dinámica, esas mismas nociones, pues al ámbito de la vida cotidiana, ¿no? Al ámbito de la sociedad.
Bueno, entonces por eso es que a mí me pareció importante que abordáramos esta cuestión de la formación ciudadana, cómo podemos aprender a ser ciudadanos y cómo eventualmente estas nociones que, reitero, nos pueden guiar para conducirnos de determinada forma en el ámbito público, en el ámbito privado, pues podrían tener un reflejo también en el ámbito digital, ¿no? Entonces, esa me parece que es la primera premisa que tendríamos que tener en consideración. La segunda premisa se refiere a justamente entender cómo es que se ha impartido o cómo han sido los procesos de formación ciudadana en nuestro país, que de alguna manera explican la construcción de la cultura política democrática que distingue a el sistema político actual en nuestro país. Entonces, en particular, el día de mañana vamos a revisar, digamos, cuáles han sido los modelos de pedagogía social adoptados en particular por el Estado mexicano a través de sus agencias responsables de la educación pública para saber, pues, justamente cómo han sido cómo ha sido la impartición de la educación cívica en nuestro país a través del sistema de formación básico, ¿no? Del sistema educativo nacional. Entonces, bueno, eso lo vamos a revisar el día de mañana. Por supuesto, no vamos a hacer una revisión histórica pormenorizada, pero la idea es que advirtamos, como les comento, las principales características de cada una de esas etapas que distinguen a los modelos de pedagogía política y social eh, a través de los cuales el Estado ha impartido la educación ciudadana. Bueno, pero hoy vamos a revisar sobre todo este concepto amplio, este concepto integral de ciudadanía. Y por eso es que en esta primera lámina tenemos esta pregunta detonante respecto a qué significa ser ciudadano o ciudadana en una democracia. Bueno, por principio de cuentas, me parece ineludible que hagamos referencia, digamos, a la descripción jurídica, en este caso una descripción con rango constitucional, respecto a la ciudadanía. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución? ¿Qué es la ciudadanía? Bueno, prácticamente en cualquier sociedad contemporánea política, podemos advertir que en la constitución de los estados modernos se describe una forma específica de ciudadanía, pero esta forma, pues por lo regular, digamos que es justamente en estos términos descriptiva, ¿no? Se refiere a establecer una serie de requisitos que, pues para quien lo cumple, quienes cumplen tales requisitos, pues pueden ostentar esta categoría de ciudadanos. Bueno, en el caso mexicano, sabemos que en el artículo 34, 35 y 36 se establecen, digamos, estas características que definen a la ciudadanía desde un punto de vista jurídico, reitero, con rango constitucional. Entonces, en el artículo 34 tenemos, digamos, como la descripción, es decir, cuáles son los requisitos que se establecen para que una persona pueda ostentar esta categoría de ciudadano o de ciudadana. En el artículo 35 se establecen cuáles son los derechos que asisten a las y los ciudadanos y en el artículo 36 cuáles son las obligaciones que tienen las y los ciudadanos, ¿no? Pero les decía que esta descripción, digamos, o esta aproximación conceptual desde un punto de vista jurídico constitucional es un tanto limitado, es un tanto formal, y lo que quisiera es más bien que pensáramos la ciudadanía en términos más amplios, en términos más abstractos, ¿no? En tal sentido, podríamos entender la ciudadanía como un concepto inherente a la democracia, pero como un concepto que busca reivindicar a, digamos, el protagonista de la propia democracia, que es el ciudadano, o bueno, la ciudadana, ¿no? Sabemos que una democracia no puede existir sin la existencia precisamente de los ciudadanos. Por definición, la democracia nos habla de que el gobierno o el poder recae en el pueblo, por lo tanto, bueno, si no podemos construir una categoría para delimitar qué podemos entender por pueblo precisamente, bueno, pues podríamos entonces hablar de que la democracia pues, está carente de sustento, ¿no? Entonces, tendríamos justamente que dotar de contenido a este concepto de ciudadanía para
entender en términos más amplios, en términos igualmente integrales, a la democracia. Entonces, la ciudadanía, en este sentido, podríamos entenderlo como una categoría, como un concepto que contribuye a reivindicar a las personas como sujetos de derecho y como, digamos, en quienes recae, la soberanía popular, ¿no? Bueno, al respecto también conviene mencionar los planteamientos que nos hace Thomas Marshall en su obra Ciudadanía y Clase Social, en donde justamente aborda este concepto de la ciudadanía entendido en términos amplios. Marshall nos habla de que la ciudadanía se refiere a la titularidad de derechos subjetivos, evidentemente, que pasa por tres ámbitos: el civil, el político y el social. Entonces, este planteamiento que nos hace Marshall es justamente lo que en términos teóricos, o una de las fuentes teóricas que podría, digamos, sustentar parte de lo que estoy explicando respecto a entender la ciudadanía en términos integrales, es decir, en términos no exclusivamente políticos, sino en términos civiles y en términos sociales. En términos civiles, pues quizás podríamos entender la ciudadanía a través de la participación, el involucramiento de las personas, no en actividades estrictamente políticas, entendidas estas como la participación en partidos políticos, la participación en elecciones, la discusión en espacios deliberativos con miras a tomar alguna decisión, como puede ser el Parlamento o como pueden ser estos ejercicios de presupuesto participativo, en donde se discuten proyectos y finalmente se definen a partir de la votación de las personas, etcétera, ¿no? Puede ser que la ciudadanía en el ámbito civil la podamos entender mediante el involucramiento de las personas en otro tipo de actividades no de índole estrictamente político. Pensemos, por ejemplo, en el caso de de las asociaciones civiles, de las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que son de muy diversa índole, de ambientalistas, ligadas a la educación, de protección a los animales, de defensa de ciertos colectivos sociales, como puede ser la niñez, las mujeres, las personas con discapacidad, etcétera, ¿no? También podemos pensar como otros ejemplos de esta participación en el ámbito, digamos, civil, aquellas que se refieren a los comités vecinales, por ejemplo, ¿no? O a las asociaciones de padres de familia en las escuelas, en fin, digamos, estas formas de organización que son más, digamos, sociales, si se quiere ver así, pero no estrictamente políticas, ¿no? Y digamos que Marshall nos habla de una tercera dimensión que él refiere como social, aunque yo le entendería más, o la interpretación que yo le doy es justamente a una dimensión, digamos, más enmarcada en el ámbito privado, por ejemplo, en el ámbito de la familia o en el ámbito de la escuela o en el ámbito laboral, ¿no? Porque en estos ámbitos, pues también nos relacionamos con personas, pero la forma en que nos relacionamos puede ser que esté condicionada a partir de estos valores, a partir de estas prácticas, a partir de estas habilidades que definen la cultura política, ¿no? De tal suerte que puede ser que en el trabajo repliquemos esquemas autoritarios de relacionarnos, esquemas autoritarios de organización laboral, o puede ser que también en la casa, en el domicilio, en el ámbito de la familia, para decirlo con mayor precisión, pues también repliquemos este tipo de esquemas, ¿no? Por ejemplo, cuando negamos o cuando minusvaloramos la opinión de nuestros hijos, ¿no? Cuando no les damos la oportunidad de expresarse, de manifestar sus ideas, cuando relegamos a la mujer a un ámbito o a una posición secundaria, ¿no? Cuando reproducimos estos estereotipos, estos roles de género, bueno, pues todo eso puede que guarde relación justamente con un determinado tipo de cultura política que se construye a partir justamente de la formación ciudadana o de un tipo de formación ciudadana en específico. Entonces, bueno, a eso es a lo que me refiero justo
cuando hablo de cómo la formación ciudadana se puede manifestar en distintos ámbitos, no solamente en el estrictamente político, que se refiere, como les digo, a participar en partidos, en elecciones, en consultas, etcétera, ¿no? Bueno, en ese sentido, de lo que estamos hablando, como lo he comentado desde el principio, es de un concepto amplio de ciudadanía, de un concepto integral que se diferencia en estos términos de lo que podemos entender por electorado. La ciudadanía, bueno, pues pasa, por supuesto, por prácticas electorales, pero no se limita exclusivamente a ello, ¿no? Y esta distinción me parece sustantiva porque en muchas ocasiones tenemos la noción, a partir de cómo la hemos construido, de que la ciudadanía implica solamente participar en elecciones y cumplir quizás con algunas otras responsabilidades que a lo mejor no son a veces percibidas, digamos, con toda claridad, como puede ser, por ejemplo, el pago de impuestos, ¿no? Participar en las consultas populares. De hecho, acabamos de tener un ejercicio de consulta de revocación de mandato que tuvo muy poca participación. Por supuesto, hay que tomar en consideración el contexto en particular en que se suscitó este ejercicio, las características que lo definieron. Por definición, el concepto de revocación de mandato implica la posibilidad de cancelar un encargo que previamente se había otorgado a un representante popular a través de la convocatoria de las urnas, ¿no? Su participación en ellas. Pero en el caso particular mexicano, por lo que tuvimos fue un ejercicio de revocación de mandato convocado en buena medida por el propio presidente, es decir, por el sujeto de revocación. Bueno, hay muchas circunstancias que en algún otro momento quizás podríamos discutir en torno a estas particularidades que definieron este ejercicio en particular. Yo lo que destacaría es que, bueno, pues por primera ocasión se llevó a cabo un ejercicio de esta naturaleza. Es un mecanismo que está reconocido en la Constitución y que, bueno, pues eventualmente puede ser de mucha utilidad ante una circunstancia de crisis de legitimidad, de falta de confianza en el titular del Ejecutivo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo destacaría esa parte, aunque me hago cargo de pues todas estas circunstancias que terminaron por pues imprimirle algunas características muy particulares que pues a lo mejor nos permiten calificar esta experiencia como un tanto desafortunada, ¿no? Un tanto desalentada, un tanto desangelada. Bueno, en fin, el caso es que este concepto amplio de ciudadanía lo podemos construir a partir de algunas nociones que podemos extraer de distintas fuentes, como pueden ser las teóricas o como pueden ser aquellas que sistematizan algunas experiencias en particular. Y justamente este es el caso de la aproximación conceptual que tenemos en pantalla. Es una propuesta que nos hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, esta organización, este organismo internacional, nos habla de que podemos entender la ciudadanía como un tipo de igualdad básica asociada al concepto de pertenencia a una comunidad que en términos modernos es equivalente a los derechos y obligaciones de los que todos los individuos están dotados en virtud de su pertenencia a un Estado nacional. Bueno, yo destacaría de esta primera aproximación conceptual el sentido de pertenencia que incorpora, ¿no? Este sentido de pertenencia me parece sumamente importante porque si lo pensamos un poco, el sentido de pertenencia en realidad de lo que nos habla es justamente de cómo construimos comunidad, cómo pues justamente vamos estableciendo estas relaciones que nos permiten pues digamos, definir esto que coloquialmente se ha dado por llamar el tejido social, ¿no? Este cemento que contribuye a generar, digamos, espacios compactos de interacción social, ¿no? Bueno, entonces este sentido de pertenencia en realidad lo podríamos entender a través de otros conceptos como puede ser la solidaridad, por ejemplo, como puede ser la empatía, como puede ser la colaboración, como puede ser
el establecimiento de objetivos comunes, etcétera. Entonces, me parece que es muy importante que tengamos en consideración justo este aspecto de la pertenencia, porque puede que nos ayude a interpretar o a entender esta categoría amplia de ciudadanía, ¿no? Cuando nos sentimos parte de algo, pues a lo mejor nos sentimos igualmente más motivados a construir ese algo, ¿no? A participar en la construcción y en la definición de ese algo al cual pertenecemos, ¿no? Esto lo podemos explicar, parece que también a partir de otros ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, no sé, las hinchadas en fútbol, ¿no? O sea, las hinchadas en fútbol nos animan a ir al estadio, a ver los partidos, a estar atentos a las noticias de nuestro equipo, justamente porque tenemos ese sentido de pertenencia, ¿no? Ese sentido de pertenencia que, bueno, cuando acudimos al estadio nos hace gritar al lado de un desconocido que, bueno, pues comparte esa misma afición, ese mismo sentido de pertenencia, ¿no? Pero bueno, pues esto que estoy trivializando demasiado, también lo podemos identificar, por ejemplo, en las comunidades indígenas o en algunos espacios en donde, incluso de tipo urbano, en donde este sentido de pertenencia pues contribuye justamente a que la propia comunidad se ponga de acuerdo para mantener en buen estado incluso la infraestructura física, ¿no? O sea, estos espacios en donde los vecinos se ponen de acuerdo para pintar de cal los árboles, para pintar de amarillo las guarniciones de las banquetas, entre otras cuestiones, para desasolvar las coladeras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, les digo, este sentido de pertenencia puede que tenga algunas manifestaciones que quizás a veces no alcanzamos a identificar y a digamos, dimensionar su importancia, ¿no? Bueno, continuando con estas aproximaciones conceptuales que nos ofrecen los organismos internacionales, tenemos que el propio Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos plantea una serie de características que son planteados en términos de atributos y que distinguen a esta categoría amplia de ciudadanía. Bueno, nos dice el PNUD que la ciudadanía debe de estar dotada de un carácter expansivo basado en la concepción moral y legalmente respaldada del ser humano como responsable, razonable y autónomo. Bueno, aquí podemos advertir varias de las cosas que ya he comentado. Este sustento jurídico, legal, constitucional, es decir, la base contenida en instrumentos de derecho positivo que describen las características principales o establecen los requisitos principales para entender la ciudadanía, pero también nos habla de algunos otros elementos o componentes a los cuales también ya he hecho alusión y que podemos advertir más bien en el ámbito de la práctica, ¿no? En estos ámbitos social y privado. La concepción moral, la autonomía, la responsabilidad, la razonabilidad. Bueno, un segundo atributo planteado por el PNUD se refiere a una condición legal de estatus que se reconoce al individuo como portador de derechos legalmente sancionados y respaldados. Bueno, guarda relación con la primera parte, esta importancia de contar con un fundamento jurídico en donde se establezcan los requisitos para ostentar la categoría de ciudadanía, las obligaciones y también las responsabilidades asociadas al ejercicio de tal ciudadanía. Bueno, también el PNUD nos habla de un sentido social o intersubjetivo que suele resultar de la pertenencia a un espacio social o común. Nuevamente podemos advertir este elemento de la pertenencia, el sentido de pertenencia. Nos habla también de un carácter igualitario sustentado en el reconocimiento universal de los derechos y deberes de todos los miembros de una sociedad democráticamente organizada. Bueno, esta parte parece también importante porque hay que reconocer que hoy en día las sociedades contemporáneas, las sociedades políticas y en particular el concepto de ciudadanía es mucho más incluyente en comparación con el concepto de ciudadanía que distinguió otras formas de organización política previas, ¿no? Para no ir lejos, podríamos establecer un comparativo entre el concepto de ciudadanía propio de las democracias modernas versus el concepto de ciudadanía inherente a la democracia directa de las ciudades griegas antiguas, ¿no? Sabemos que el concepto de ciudadanía en la Grecia antigua, pues en realidad se refería a un grupo selecto de hombres adultos
que podían garantizar cierto estatus económico y social y que les permitía justamente participar en la toma de decisiones públicas. De hecho, esta característica de la ciudadanía es lo que permitía, digamos, que funcionase la democracia directa en la antigua Grecia, porque, bueno, pues naturalmente el número de personas que participaban en la discusión de los asuntos públicos, pues era bastante más reducido en comparación con el número que distingue hoy en día a o bueno, que integra, digamos, la población de las comunidades políticas modernas, ¿no? Pero bueno, pues hoy en día la ciudadanía incorpora a las mujeres, a cualquier persona mayor de 18 años, incluso a personas que hayan nacido en un lugar distinto, pero que hayan adquirido la nacionalidad mexicana, etcétera, ¿no? Bueno, en el caso de la ciudadanía griega, pues quedaban excluidas las mujeres, los jóvenes, los comerciantes, los extranjeros, los esclavos, etcétera, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos también que el concepto de ciudadanía, entendido en términos amplios, integrales, a partir de esta perspectiva del PNUD, implica también un criterio de inclusividad ligado al atributo de nacionalidad, que implica a su vez la pertenencia de los individuos a los estados nacionales. Nuevamente podemos advertir este sentido de pertenencia con una comunidad política en específico asentada en un territorio en particular. Bueno, hoy en día este apunte quizás pudiera estar sujeto a una discusión más amplia, porque hay quienes consideran que hoy en un momento en donde la globalización no solamente es económica, sino también social, a través del uso de las nuevas tecnologías, quizás estemos en la antesala de una disolución o por lo menos una difuminación de los contornos de la ciudadanía relacionada con un Estado-nación. Me refiero a que hay muchas personas que comienzan a plantearse la posibilidad de entender la ciudadanía en términos globales, es decir, ya asumirnos no como ciudadanos de una nación en específico, sino como ciudadanos del mundo, ¿no? Y bueno, pues esta no es una idea descabellada, de hecho, pues tenemos ahí la experiencia de la Comunidad Europea, que da cuenta justamente de cómo en la práctica eventualmente esta noción que estoy planteando se puede materializar. Finalmente, bueno, pues sabemos que los integrantes, las personas que habitan en los países que conforman la Unión Europea, bueno, pues siguen siendo connacionales o siguen siendo nacionales o ciudadanos de un país determinado, pero al mismo tiempo ostentan esta categoría de ciudadanos de la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor no suena tan descabellado, reitero, este concepto de la ciudadanía global. Y bueno, el último atributo que nos plantea el PNUD se refiere a que la ciudadanía debe de estar dotada de un carácter dinámico, contingente y abierto, en tanto producto y condición de las luchas históricas por enriquecer o menguar su contenido y aumentar o disminuir el número de aquellos a los que se reconoce. Bueno, este último atributo en realidad de lo que nos habla es de, digamos, una cierta flexibilidad en la construcción del propio concepto de ciudadanía, ¿no? Un concepto maleable, un concepto flexible, como son prácticamente todos los que se construyen en el ámbito de las ciencias sociales, porque eventualmente pues, puede ser modificado en atención a las circunstancias políticas, sociales, históricas, incluso contingentes que se presenten a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente la ciudadanía no es un concepto pétreo, no es algo definido e inamovible, sino que puede modificarse en atención, como les digo, a todas estas circunstancias contextuales. Bueno, a continuación tenemos algunos apuntes que nos hablan de digamos, el tema central de este módulo, que es el de la formación ciudadana. Bueno, estos apuntes igualmente los extraje del mismo documento del PNUD y se refieren a lo siguiente.
Nos dice el PNUD que la ciudadanía en un contexto plenamente democrático va más allá de un plano estrictamente formal, algo que ya he comentado. O sea, la ciudadanía no se refiere solamente a las elecciones, sino que puede tener manifestaciones en distintos ámbitos de la vida social. En este sentido, los ciudadanos son vistos como sujetos que forman parte de una colectividad permanente y dinámica que colaboran a definir, y no solamente como electores que se dan cita en las urnas cada determinado tiempo. La ciudadanía, entendida en estos términos, se refiere entonces a un concepto amplio que se relaciona con formas de organización e integración en la vida cotidiana. En esto encuentra su origen el concepto de formación ciudadana, el cual se refiere a procesos en los que se aprende a ser ciudadano o ciudadana y que por lo tanto deben iniciarse con mucha anticipación al reconocimiento jurídico de esta condición por parte del Estado. Es decir, que si ya quedamos que la ciudadanía no se limita exclusivamente a lo que se establece en la Constitución o en los instrumentos de derecho positivo que emanan de ella, o incluso en los instrumentos suscritos por los estados de la comunidad internacional, como es el caso mexicano, que bueno, pues ustedes saben perfecto que ha suscrito varios instrumentos supranacionales en materia de derechos humanos y que de acuerdo a lo que establece la propia Constitución forman parte del Corpus Juris Nacional. Bueno, pues en este sentido tenemos que la ciudadanía no se limita únicamente a cumplir con esos requisitos, no se define únicamente por los contenidos de estos instrumentos jurídicos, sino que se refiere, como lo he comentado desde el inicio, a apropiarnos de ciertos valores, de ciertas nociones que nos permitan desarrollar habilidades, competencias, prácticas, etcétera, y que en tal sentido, de lo que nos hablan es de aprender justamente a ser ciudadanos, a ser ciudadanas, ¿no? Y por lo tanto, estos procesos de pedagogía social y política se tendrían que comenzar pues con bastante tiempo de anticipación a que alcancemos ese estatus jurídico, es decir, a cuando alcancemos la mayoría de edad. Por eso resulta sumamente importante que comencemos con procesos, ¿sí me escuchan bien? Que comencemos con procesos de formación ciudadana desde la edad temprana y que se continúen durante la edad adulta, ¿no? Sobre esto vamos a poner particular énfasis el día de mañana cuando revisemos, como les había adelantado, los modelos de pedagogía social que han sido adoptados por parte de la agencia responsable de la impartición de la educación en nuestro país, de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Pero entonces es sumamente importante que desde la edad temprana se detonen estos procesos de pedagogía social y política, pero también es sumamente importante que se continúen pues durante la etapa adulta, ¿no? Es decir, que tenemos que pensar en idear mecanismos de formación ciudadana en ámbitos no estrictamente formales, es decir, no estrictamente escolares. Y este es un reto sumamente interesante porque tenemos que completar el ciclo de formación ciudadana, porque evidentemente no nos va a bastar que dotemos o que intentemos dotar de estas herramientas en la edad temprana a nuestros niños y a nuestras niñas, si después cuando se enfrenten a la realidad social y política, bueno, pues se van a topar con pared, ¿no? Tenemos que construir una serie de mecanismos, incluso yo me atrevería a decir que tendríamos que construir una infraestructura que nos permita continuar con estos procesos de pedagogía social y política fuera del ámbito escolar, ¿no? Yo hace poco tuve oportunidad de plantear o de tener una plática como parte de las actividades académicas de la Escuela Judicial Electoral, en donde abordé el tema de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Bueno, Freire, este pedagogo brasileño, nos habla de que los seres humanos somos, o que las personas somos seres inacabados, que estamos en constante proceso de formación y que todos los días aprendemos, nos vemos obligados a aprender cosas nuevas. Y bueno, esto lo podemos advertir, yo ponía el ejemplo en ese momento de cuando compramos un dispositivo inteligente, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando renovamos nuestro equipo de telefonía celular, pues en realidad puede que tengamos
la experiencia sistematizada de nuestro anterior dispositivo, pero bueno, pues tenemos que aprender a descubrir las nuevas opciones, las nuevas ventajas, las nuevas aplicaciones y funciones de este dispositivo que acabamos de adquirir, ¿no? Entonces, siempre estamos en constante aprendizaje. En este sentido, volviendo al tema de la formación ciudadana, de la formación política, de la formación social, bueno, pues es sumamente importante que pensemos en estrategias de educación para la población adulta, que reitero, completen el ciclo de las nociones, prácticas y habilidades que se comiencen a gestar desde la edad temprana. Este es un aspecto sumamente importante y ahí puede que juegue un papel crucial, que juegan un papel crucial los organismos públicos electorales a los cuales se les ha atribuido esta responsabilidad de contribuir a la formación ciudadana, precisamente desde el origen del Instituto Federal Electoral con la reforma del 89-90, se le reconoció esta facultad o se le atribuyó esta responsabilidad de contribuir a la formación de una o a la construcción de una cultura política democrática, algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo y es una responsabilidad que también se les ha atribuido a los organismos públicos electorales locales. Entonces, bueno, pues este aspecto es crucial y estos organismos puede que jueguen un papel importante en este cometido. Bueno, ahora, esto que estamos planteando de la formación ciudadana, de la cultura política, etcétera, bueno, pues ya he puesto algunos ejemplos que nos permiten entender estas aproximaciones teóricas, conceptuales, en la práctica, en la vida cotidiana, cómo se manifiestan, ¿no? Pero también lo cierto es que de lo que nos hablan son de materializar esta noción de entender la democracia como una forma de vida y no solamente como una forma de organización política. Hay quienes consideran que entender la democracia como una forma de vida es una idea romántica, una idea inalcanzable, una idea o un ideal, pero lo cierto es que hay incluso algunas categorías académicas que nos permiten estudiar parte de la realidad política, que en realidad de lo que nos hablan es justamente de cómo se manifiesta esta idea en la práctica de entender la democracia como forma de vida. ¿Cuáles son estas categorías académicas que nos ayudan a explicar esta noción que estoy planteando de entender la democracia como forma de vida? Pues estas que tenemos en pantalla, ¿no? La calidad de la democracia, estos barómetros que se establecen para medir qué tan democráticos somos, pues en realidad de lo que nos hablan es justamente de cómo se calibra la democracia o las distintas democracias, ¿no? Es decir, cómo se manifiesta em, o cómo podemos identificar distintas manifestaciones de la propia democracia, no solamente en términos estrictamente electorales, sino en estos otros ámbitos que he mencionado, ¿no? Por ejemplo, en términos de respeto a la legalidad, en términos de no discriminación, en términos de respeto a los derechos humanos, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso, reitero, en realidad de lo que nos habla es de calidad de la democracia, pero pues es un barómetro que nos permite, reitero, calibrar algunas de estas manifestaciones que en realidad de lo que nos habla es de entender la democracia como forma de vida, ¿no? O en qué medida se está aplicando, se está materializando esa noción, ¿no? Igual, otra categoría que nos habla de estas mismas nociones que estoy planteando es la de la democracia social, ¿no? Sabemos que la democracia puede tener distintas dimensiones, puede ser la democracia electoral o democracia formal, puede ser la democracia participativa, puede ser la democracia social o sustantiva, y que de hecho creo que esta noción de la democracia social y sustantiva es en realidad, digamos, como la aspiración última de la democracia, hacia donde tendríamos que caminar. Es decir, esta democracia que justamente se distinga por
una forma de relacionarnos en particular entre las personas que integramos la comunidad política y que se manifiesta a través, como ya lo había comentado, del pago de impuestos, a través de la resolución pacífica de conflictos, a partir del apego a la legalidad, a partir del respeto a la diferencia, etcétera, ¿no? Pero también puede ser que incluso esta democracia social o sustantiva pueda tener o pueda percibirse de otra forma, como en términos, digamos, económicos o materiales, ¿no? Quizás incluso esta noción de material de la democracia es algo que explique el bajo aprecio que, de acuerdo a ciertos barómetros como Latinobarómetro o como la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, cuyos resultados vamos a revisar en un momento más, de los cuales dan cuenta. Me refiero a que Latinobarómetro, a través de sus distintos reportes, ha dejado en claro que se ha mantenido como una tendencia un bajo aprecio por la democracia en toda la región latinoamericana. Por supuesto, ha habido variaciones y no es uniforme, ¿no? Hay ocasiones en donde pues hay como un leve repunte en algunos países por la democracia, pero lo cierto es que es muy distintivo de los informes de Latinobarómetro de cómo la gente está apenas medianamente satisfecha con la democracia e incluso hay amplios porcentajes de la población de los distintos países de la región latinoamericana que en determinadas circunstancias preferirían adoptar un sistema no democrático, pero que satisfaciera las necesidades básicas de la población, ¿no? Como puede ser el derecho a la salud o el derecho al trabajo o qué sé yo, ¿no? O la sustentabilidad económica. Bueno, entonces les digo, puede ser que justamente debido a que los estados de la región latinoamericana no han logrado satisfacer en muchas ocasiones estos mínimos de acceso y ejercicio de derechos igualmente reconocidos como la salud, el empleo, la vivienda, etcétera, estos derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, puede ser que en la medida en que existe este déficit, las y los ciudadanos se sientan, digamos, un tanto insatisfechos con la democracia que se tiene, ¿no? Pero bueno, puede ser, o mejor dicho, esta insatisfacción y esta imposibilidad del Estado para cumplir con la infraestructura que permitiría el ejercicio de estos derechos, pues depende de muchas circunstancias, ¿no? Es un fenómeno sumamente complejo, naturalmente no lo vamos a explicar en este momento, no tenemos las herramientas ni siquiera como para hacerlo, pero bueno, me parece importante tenerlo en cuenta porque lo que quiero plantear con esto que estoy diciendo es comparar, digamos, la democracia social y la democracia electoral que tenemos en la región latinoamericana con las democracias nórdicas, ¿no? Estas democracias que se tienen en Suecia, en Finlandia, etcétera, en donde justamente la gente encuentra cubiertas sus necesidades básicas en términos de el acceso a las condiciones que permitan el ejercicio de estos derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Es decir, que en estos países nórdicos, bueno, pues la gente tiene un sistema de salud bastante robusto, tiene condiciones de empleo salariales bastante pues benéficas, ¿no? Tiene de alguna forma garantizado su derecho a la vivienda a la mayoría de la población, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues el ideal de la democracia sustantiva, reitero, pues no está planteado en términos, o no solamente está planteado en términos abstractos, sino que se puede materializar y bueno, pues reitero, nos sirven de ejemplo justamente estas naciones nórdicas, ¿no? En donde, bueno, pues la gente se ha apropiado muchos de estas nociones democráticas y además el Estado se ha hecho responsable para cumplir con la infraestructura que permita el ejercicio que la propia democracia reconoce a sus integrantes, ¿no? Entonces, reitero, no es un ideal, no es algo inalcanzable, por supuesto depende de muchas circunstancias, pero reitero, tenemos ahí el ejemplo de los casos nórdicos, en donde podemos advertir que
la democracia sí se puede materializar en términos sustantivos y sociales, ¿no? Bueno, otras categorías se refieren a la participación ciudadana, a la sociedad civil organizada y a la cultura política. Bueno, justamente hablando de cultura política, este es un concepto toral en lo que estamos discutiendo, porque les decía que, bueno, pues los procesos de formación ciudadana, los procesos de pedagogía social y política están encaminados justamente a la construcción de una cultura política determinada. En ese sentido, me parece importante que pues contemos con algunas nociones mínimas, con algunas aproximaciones conceptuales respecto a lo que podemos entender por cultura. Y en ese sentido tenemos dos propuestas. La primera de ellas nos la hace Jacqueline Pechard, que seguramente todos ustedes ubican, todas y todos ustedes. Es una académica de amplio prestigio, que se desempeña en la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha tenido también una trayectoria en el sector público bastante destacada, formó parte de aquel Consejo General encabezado por José Goldenberg en el Instituto Federal Electoral y también tuvo un paso destacado en el Instituto Federal de Acceso a la Información. Bueno, Jacqueline Pechard nos habla de que la cultura se refiere a el conjunto de símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos y rituales que se transmiten de generación en generación, otorgando identidad a los miembros de una comunidad y que orienta, guía y da significado a sus distintos quehaceres sociales. Bueno, podemos advertir varios de los componentes, varios de los elementos que hemos venido discutiendo: el sentido de pertenencia, la comunidad, el concepto de comunidad, la forma en que se relacionan los integrantes de tal comunidad, etcétera. Pero yo pondría en particular énfasis en los primeros elementos que nos refiere Pechard en esta aproximación conceptual, es decir, los símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos y rituales. Es decir, estos elementos son justamente los que definen a una cultura en específico. Bueno, sabemos que el concepto de cultura es sumamente amplio, ambivalente, etcétera, ¿no? Pero estos elementos, estas características que nos define Pechard, me parece que son muy ilustrativos porque pues justamente nos permiten entender la cultura en términos amplios, ¿no? Cuando decimos que México tiene una cultura muy rica, pues justamente lo que estamos hablando es de estas cuestiones, ¿no? La cultura asociada con símbolos, la cultura asociada con costumbres, con tradiciones, ¿no? Por eso, pues, bueno, la gastronomía mexicana forma parte de la cultura, porque pues se ha construido a lo largo del tiempo, es fruto del mestizaje, ¿no? Ya que se han incorporado elementos en la cocina mexicana que provienen de Europa, pero también de las culturas prehispánicas, ¿no? Muchas de las tradiciones que tenemos en la actualidad, como el Día de Muertos, las posadas, etcétera, bueno, pues también forman parte de la cultura porque están cargadas justamente de costumbres, de mitos, de rituales, de prácticas, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos a continuación otra aproximación conceptual. Les había dicho que pues eran dos las propuestas que íbamos a comentar. Esta nos la ofrece Néstor García Canclini, un antropólogo chileno también de amplio reconocimiento. Y bueno, Canclini retoma algunos de los propios componentes planteados por Pechard, ¿no? Nos dice este autor que la cultura se refiere a la producción de fenómenos que contribuyen mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales a reproducir o transformar el sistema social. Bueno, les digo, evidentemente guarda mucha similitud con lo planteado por Jacqueline Pechard. Ahora, teniendo estas dos bases de lo que podemos entender por cultura, ahora podríamos incorporarle un adjetivo político, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que podemos entender por cultura política? Bueno, la cultura política se refiere al conjunto de percepciones, creencias y convicciones socialmente compartidas que conforman una suerte de código de interpretación que permite a grupos específicos entender la política de una determinada manera. Desde esta perspectiva, por lo tanto, no es dable afirmar que un país tiene más cultura política que otro, puesto que el concepto no es en sí mismo una escala, no es un barómetro, sino una forma para describir un aspecto de la vida social o política. Bueno, en razón de que ya quedamos que la cultura nos habla de
prácticas, ideas, tradiciones, símbolos, etcétera. Bueno, pues ahora, si le incorporamos este adjetivo del político, pues todo eso, todos esos elementos también tienen una carga evidentemente política, ¿no? Es decir, que, bueno, pues cuando hablamos de cultura política, estamos hablando de la forma en que nos relacionamos, quienes integramos una comunidad política, a partir de esas nociones de carácter político que la distinguen, ¿no? Esa forma de relacionarnos, pues también implica la forma en que o los vínculos que establecemos con nuestros gobernantes y con nuestros representantes, ¿no? También tiene que ver con la forma en que, o mejor dicho, en qué medida la cultura política tiene que ver también con en qué medida respetamos las normas que nos hemos dado como comunidad, ¿no? Ese apego a la legalidad, pues por supuesto que también forma parte de la cultura política, pero en una, digamos, subdivisión que se refiere a la cultura de la legalidad, ¿no? Bueno, en fin, todas estas nociones, prácticas, rituales, etcétera, las asociamos ahora con esta noción política y con ello tenemos justamente este concepto de cultura política que se puede manifestar de distintas formas, ¿no? Este concepto de cultura política fue acuñado a finales de los años 50 por estos dos autores norteamericanos que tenemos en pantalla, Gabriel Altman y Sidney Verba. Ellos llevaron a cabo en 1958 este estudio denominado The Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in Five Nations, publicado en el año de 1963, que era un estudio de tipo comparativo, en donde justamente estos autores buscaban estudiar o identificar la forma en que se relacionaban los integrantes de distintas comunidades políticas entre sí y y con sus gobernantes, ¿no? Estas naciones se referían a Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Alemania y curiosamente México. Es un estudio que, bueno, pues forma parte digamos, las fuentes obligadas que tienen que revisar quienes se forman en la ciencia política, pero que también ha ejercido una influencia importante para otras disciplinas académicas como la sociología o el derecho o la psicología social, y entre otras, ¿no? Entonces, bueno, pues este concepto de cultura política, reitero, el cuño se le atribuye a estos dos autores norteamericanos. Ahora, les había dicho que el apego a las normas se refieren a una, digamos, subdivisión de la cultura política. Este esquema que tenemos en pantalla es un planteamiento que nos ofrece Pedro Salazar, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en una obra en donde aborda justamente este concepto de la cultura política. Bueno, Pedro Salazar nos habla de que pues, la cultura es una esfera que permea, digamos, a toda una comunidad en específico, ¿no? Ya quedamos que, por el caso mexicano, tenemos una riqueza cultural bastante amplia, ¿no? A continuación tenemos una subcategoría que se refiere a la cultura política, que ya quedamos que implica justamente dotar de este sentido político a todas esas cuestiones de mitos, prácticas, símbolos, etcétera. Y tenemos una subdivisión que se refiere a la cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad, a continuación tenemos aquí otras aproximaciones conceptuales que nos ofrece el propio Pedro Salazar y también otro académico, José Luis Gutiérrez Espíndola, y estos dos autores nos dicen que la cultura de la legalidad se refiere al conjunto de conocimientos, creencias, usos, costumbres, símbolos, todo lo que ya hemos comentado, de los miembros de esa comunidad en relación con los aspectos de la vida colectiva que tienen que ver con las normas jurídicas y su aplicación. Es el conglomerado de percepciones, conocimientos, juicios y sentimientos específicos en relación con la norma, su nivel de observancia, la obediencia, que se le debe, su universalidad, los derechos humanos, además de la percepción sobre los tribunales, los jueces, sus instrumentos, funciones y resultados. Por último, tenemos que, como lo hemos comentado, pues los conceptos en ciencias sociales no son pétreos, son flexibles, y en este sentido, el concepto de cultura de la legalidad es transversal y horizontal al mismo tiempo.
tiene que ver con la forma en que se relacionan los ciudadanos y los actores políticos entre sí y respecto a unos y otros, en donde la punta del compás es la ley, ¿no? Bueno, ahora, esta base conceptual nos ayuda para explicar algunos fenómenos que se presentan igualmente en la vida cotidiana. Bueno, pues para eso sirve la teoría, precisamente, ¿no? Como para explicar porciones de la realidad física. Bueno, en este sentido, las imágenes que tenemos en pantalla, en realidad de lo que nos hablan es de, digamos, el desapego que en el ámbito de la vida social se puede presentar en términos de, bueno, el desapego a la norma que en el ámbito de la vida social se puede presentar, ¿no? Es decir, de los déficits de cultura de la legalidad que las comunidades, las sociedades modernas pueden presentar, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos justamente en la primera pantalla un caso de un vehículo estacionado en un espacio exclusivo para personas con discapacidad, ¿no? Esto pues, seguramente es algo que tanto ustedes como yo solemos ver de manera recurrente, bastante penosamente, aunque quizás ya con menos frecuencia en comparación con hace, no sé, 10 o 12 años, ¿no? A partir de que se han visibilizado algunos colectivos sociales, sus, digamos, condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de las personas con discapacidad precisamente, pues hemos avanzado muy a cuentagotas en la construcción de una cultura de inclusión, pero pues todavía tenemos mucho por andar, ¿no? Entonces, bueno, aun cuando sean cada vez menos recurrentes, lo cierto es que todavía podemos ver muchas de estas manifestaciones de desapego a la norma, ¿no? Incluso no tiene que ser una norma escrita, ¿no? Una norma o una regla incluida en un instrumento de derecho positivo, sino que pueden ser normas tácitas como son las de convivencia social, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía suele ser común, reitero, aunque quizás ya no con la misma frecuencia, que veamos este tipo de manifestaciones, ¿no? Personas que se estacionan en lugares reservados para personas con discapacidad, que se estacionan obstaculizando las rampas en las banquetas o que ocupan en el transporte público estos asientos reservados para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, ¿no? Bueno, otra manifestación de este desapego a las normas la tenemos en la siguiente imagen. Esta sigue siendo, desafortunadamente, sí bastante recurrente, ¿no? El poco respeto a las reglas de tránsito, en particular en el caso mexicano. Claro, puede tener algunas variaciones. A mí me consta que en algunas entidades, en algunas ciudades de distintas entidades de la República Mexicana, hay mucha cultura vial, incluso hay muchas ciudades en donde, pues a pesar de la circulación, no se requiere de semáforos, los conductores son bastante respetuosos, tanto de los demás conductores como de los peatones, pero bueno, pues esto no siempre se da. Y sobre todo en el caso de las grandes urbes, es donde podemos ver con mayor frecuencia este tipo de desapego a las normas de tránsito, ¿no? El pasarnos las luces ámbar, el invadir los pasos cebra para los peatones, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos en la parte de abajo de la lámina otras dos manifestaciones del desapego a la, a la norma, como puede ser el caso de la violencia doméstica, ¿no? Que pues en realidad ahí es un fenómeno sumamente interesante que se puede abordar desde distintas aristas, ¿no? Pero que la que me interesa destacar por los propósitos o para los propósitos de esta exposición, pues es justamente de esta que se refiere a, pues, trastocar los derechos de las personas, incluso pues, el derecho a la integridad física, ¿no? Desafortunadamente sabemos que en esta época de pandemia se han disparado las cifras de violencia doméstica, quizás pues por la presión, quizás por la frustración, quizás por pues las condiciones económicas que afectaron a muchas familias, quizás porque no estábamos acostumbrados justo a una convivencia permanente, pero bueno, pues como quiera que sea,
eso de lo que nos habla es justamente de este déficit de cultura política y del déficit de cultura de la legalidad, porque, bueno, pues evidentemente es a todas luces reprochable el resolver los conflictos de manera violenta, ¿no? Y la última imagen, pues es bastante más trivial, pero también nos habla de cómo incluso en el deporte se puede manifestar este desapego a la norma, ¿no? Cuando un jugador de fútbol intenta engañar al árbitro, a la autoridad, pues en realidad está buscando ganar el partido a partir de trampas, ¿no? Es decir, alejándose de los criterios del juego limpio, del fair play, y pues en realidad esto de lo que nos habla es justo de una manifestación muy trivial, como lo estoy comentando, pero de desapego a la normativa, ¿no? A las reglas, ¿no? En este caso, las reglas del juego limpio, evidentemente. Bueno, a continuación quisiera compartir con ustedes algunos datos bueno, en este caso de la encuesta nacional de cultura cívica llevada a cabo por el INEGI y que nos habla justamente de en dónde estamos parados hoy por hoy en términos de cultura política democrática, ¿no? Es decir, un barómetro que nos ayuda, pues justo como para saber hacia dónde tendríamos que caminar en la construcción de esta cultura política democrática, cuáles son las principales áreas de atención eh, que tendrían que atender estos procesos de pedagogía social y política, etcétera, ¿no? Bueno, pues para identificar justamente esas áreas de oportunidad, pues contamos con distintos estudios. Les digo, nos vamos a referir sobre todo a la encuesta nacional de cultura cívica llevada a cabo por el INEGI, en colaboración con el INE, sobre todo el INE ha colaborado en la difusión de los resultados, pero bueno, pues tenemos algunos otros instrumentos que también nos dan cuenta de, de, de las mediciones, ¿no? De las escalas de cultura política en nuestro país. Tenemos el caso del Latino Barómetro, que ya lo había comentado, pues se trata de un esfuerzo no solamente del ámbito doméstico, sino de un organismo que lleva a cabo un reporte cada determinado tiempo en donde mide la calidad de la democracia y las percepciones, sobre todo, respecto a la democracia en distintos países de la región latinoamericana. Tenemos la encuesta nacional de cultura cívica, que es a la que vamos a hacer referencia, la encuesta nacional de cultura política, la ENCUP, que solía ser llevada a cabo por la Secretaría de Gobernación, si no me equivoco, tuvo 3 o 4 emisiones en 2009, no creo que solamente tuvo 3 emisiones en 2009, 2012 y 2008, si no me equivoco. Pero bueno, no fueron muchas. Este ejercicio lo llevaba a cabo la Secretaría de Gobernación y bueno, pues después ya fue suspendido. Tenemos también la encuesta nacional sobre discriminación en México. Si no me equivoco, van 2 emisiones que han sido llevadas a cabo por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y algunos de estos resultados de la encuesta resultan sumamente reveladores para, sobre todo, darnos cuenta qué tan tolerantes, qué tan inclusivos somos en México, ¿no? Y también qué tan enraizadas están las prácticas discriminatorias. Y tenemos también el caso del informe País sobre la calidad de la democracia en México, que es un estudio que se llevó a cabo en el año 2014 en conjunto entre el Instituto Nacional Electoral y el Colegio de México. Bueno, todos estos instrumentos nos dan cuenta pues justamente qué tan cuáles son las características de la democracia o de la cultura política democrática que tenemos en nuestro país, ¿no? O de la cultura política en general. Porque, bueno, pues algunos de estos resultados en realidad de lo que nos hablan es de que pues tenemos un déficit en términos de cultura política democrática, ¿no? Quizás tenemos más prácticas autoritarias que democráticas, pero bueno, pues eso está a discusión, por supuesto. Bueno, vamos a revisar estos datos de la ENCUSI 2020 y si quieren después de esto podemos abrir un espacio de intercambio. De hecho, ya vi por aquí que me escribieron algo en el chat. Este, bueno, ya no veo el mensaje, pero como les digo, si quieren podemos revisar estos datos y después abrir un espacio de intercambio, de discusión para comentar pues tanto estas cifras, esta información,
como pues lo que ya he venido comentando desde el inicio de la sesión. Bueno, tenemos que esta ENCUSI se llevó a cabo en una población de 15 años y más, y en ese sentido, el 55.8% de esa población declaró estar muy interesada o preocupada por los asuntos del país, pero el 63% de ese universo era de población de 60 años. Es decir, que las personas mayormente o que declararon mayormente estar interesados en asuntos públicos son los adultos mayores, ¿no? Bueno, de esa población de 15 años y más que declaró estar muy interesado, preocupado por los asuntos del país, el 73.9% dijo que se informan por televisión. El segundo medio de comunicación por el cual se informan de los asuntos públicos son las redes sociales. Y en tercer lugar, bueno, un tercer dato se refiere a que la población de más de 60 años, es decir, esa que se dijo más interesada en los asuntos del país, declaró que se informan mayormente por televisión. Bueno, este dato resulta relevante, me parece, porque hoy en día, a partir del avance de las nuevas tecnologías, se tiene la noción, se tiene la idea de que ya las nuevas tecnologías han desplazado por completo a los medios tradicionales como son la radio y la televisión. Bueno, es una realidad que las nuevas tecnologías, en particular las redes sociales e Internet, se están convirtiendo en la nueva palestra de las contiendas políticas y que por ello, pues bueno, los actores políticos recurren mucho a estas herramientas para transmitir, difundir sus mensajes de propaganda, tanto política como particularmente la electoral. Además, hay que tomar en consideración que para el caso mexicano, el modelo de comunicación política, a pesar de que es muy robusto y que busca regular varios aspectos de la comunicación, ha dejado fuera al ámbito digital. En realidad, pues no sabemos si es porque el legislador no ha considerado conveniente regular este ámbito o porque quizás sí el legislador ha considerado que es más conveniente que no se regule, ¿no? En realidad es una discusión bastante amplia e inacabada. En lo particular, yo considero que quizás no sería muy conveniente que se regulara el ámbito de las redes sociales e Internet, porque es un poco ir en contra de la naturaleza misma de este medio de comunicación que se refiere a la horizontalidad, ¿no? Pero bueno, hay quienes consideran que sí sería conveniente que se establecieran bueno, alguna regulación mínima. Yo les digo, siempre me he planteado esta idea sobre regular o no, y casi siempre llego a la misma conclusión de que a lo mejor no es lo más conveniente regular las redes sociales e Internet. Me parece que quizás sería mejor justamente apuntalar los esfuerzos de cultura política democrática para comenzar a desregular el modelo de comunicación política en nuestro país. Es decir, que deberíamos de pensar que sea la propia ciudadanía quien decida cuáles son los contenidos que debe de ver y no tanto el Estado, porque en realidad ese aspecto es lo que a mí termina por convencerme de que a lo mejor no es lo más conveniente que se regulen las redes sociales e Internet. Es decir, que a mí en lo particular no me gusta mucho la idea de que sea el Estado quien me diga qué es lo que puedo publicar o qué es lo que puedo ver en redes sociales o en Internet. Como que me parece que esa noción no, bueno, en lo particular a mí no me convence mucho esa idea, ¿no? Pero cada quien tendrá su opinión al respecto. Yo considero, reitero, que quizás sería mejor que avanzáramos en la construcción de esta cultura política democrática, que dotáramos de herramientas a las nuevas generaciones, y de hecho es algo que vamos a comentar en particular el día de mañana, para que éstas puedan construirse un criterio propio, para que puedan aprender a utilizar las nuevas tecnologías y que sea la propia ciudadanía quien, digamos, se convierta en el sensor de la comunicación política de los partidos y candidatos, ¿no? Y que no sea el Estado, ¿no? Es decir, que sean los propios ciudadanos quienes a través de pues los contenidos que consumen, pues les marquen la pauta a los partidos y candidatos, ¿no? Y no tanto el Estado.
Pero les digo, esta discusión pues está inacabada, esa es la postura personal de su servidor. Bueno, a continuación tenemos que el 62% de esta población de 15 años y más que dijo, bueno, el 62, el 69,2% de esta población encuestada dijo estar muy de acuerdo con la idea de que para gobernar un país se necesita un gobierno en donde todos participen en la toma de decisiones. Bueno, esta manifestación de las personas encuestadas me parece sumamente positiva, ¿no? Aunque bueno, pues aquí hay un dato interesante porque vean que la segunda opción más votada se refiere a que un gobierno encabezado por expertos sea el que tomen bueno, que se requiere que un gobierno encabezado por expertos que tomen las decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta un tanto contrastante que por un lado la ciudadanía considera que se debe de participar más en la toma de decisiones, pero que un porcentaje pues bastante cercano considere que sean expertos quienes integran el gobierno los responsables de tomar las decisiones públicas. Bueno, a continuación tenemos que a nivel nacional 34,8% de esta población encuestada está muy de acuerdo en que el gobierno considera sus opiniones para la toma de decisiones, mientras que el 27,7% considera que cuenta con los conocimientos y habilidades para participar en actividades políticas. Es decir, que una buena parte de la población mexicana, de acuerdo a este estudio, considera que el gobierno toma en consideración las opiniones de la ciudadanía y además la propia ciudadanía se considera en condiciones con los conocimientos y habilidades necesarios para participar en estas discusiones, en estas deliberaciones públicas con miras a tomar las decisiones colectivas. Bueno, a continuación tenemos que el 65,2% de la población de 15 años y más considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. 16,4% considera que en algunas circunstancias un gobierno no democrático puede ser mejor. Bueno, resulta sumamente alentador que la mayoría de la población encuestada estén de acuerdo o vean como preferible los gobiernos democráticos versus las opciones autoritarias o totalitarias, ¿no? Pero no por ello deja de ser inquietante que el 16,4% considere que le da lo mismo, que en algunas circunstancias un gobierno no democrático puede ser mejor, porque si lo sumamos con el 14,7% de las personas a quienes les da lo mismo un gobierno no democrático que uno que sí lo sea, pues en realidad ya estamos hablando de un 30-31% de personas que pues o son indiferentes a la democracia o incluso podrían renunciar a la democracia, ¿no? Podrían considerar un gobierno no democrático en determinadas circunstancias. Entonces, pues ya estamos hablando de casi una tercera parte de las personas encuestadas. Entonces, reitero, resulta muy alentador que sea la mayoría o que la mayoría esté por los gobiernos democráticos, por las opciones democráticas, pero no deja de ser inquietante que las personas indiferentes o quienes eventualmente preferirían un gobierno no democrático en conjunto, constituyan ya un porcentaje cercano a la tercera parte de la población, ¿no? Bueno, a continuación tenemos que esta ENCUSI 2020 estima que a nivel nacional 52,7% de la población que sabe o ha escuchado qué es la democracia, manifestó sentirse muy o algo satisfecha con la democracia, ¿no? Mientras que 46,8% de la población declaró sentirse poco o nada satisfecha. Bueno, esto ya lo había comentado yo hace rato con referencia al Latinobarómetro. Vemos que en la región latinoamericana hay muchos países en donde se divide justamente la satisfacción o la percepción sobre la satisfacción de la democracia, ¿no? En este caso, pues igualmente tenemos un dato alentador en el sentido de que pues la mayoría de la población está satisfecha con la democracia que tenemos,
pero pues un amplio margen de la población entrevistada no se considera completamente satisfecho con la democracia que tenemos, ¿no? Es decir, que la expectativa democrática no está satisfecha para buena parte de la población mexicana. Y bueno, en esta lámina tenemos un comparativo de esta tendencia de aprecio por la democracia para el caso del Latino Barómetro, ¿no? Les decía que, bueno, pues no es que se haya mantenido constante a la baja esta tendencia de aprecio a la democracia, sino que es un tanto ambivalente, pero en general, pues digamos que no hay un repunte sustantivo, ¿no? De personas que consideren pues ya completamente descartada la posibilidad de preferir un gobierno no democrático. Entonces, bueno, pues vean aquí están justamente estos datos de los distintos informes del Latino Barómetro. En el caso de México, que se ubica a media tabla, pues vean que, por ejemplo, en el año 2002 es donde quizás se apreciaron los mayores índices de aprecio por la democracia, alrededor de un 63%. El índice más bajo, pues quizás sea del 2013, apenas de un 37% de la gente que considera preferible la democracia. Y bueno, pues tenemos otros casos también bastante interesantes. Si no me equivoco, Uruguay o Paraguay es uno de los países que también ha tenido índices bajos de aprecio por la democracia. No, bueno, pues Uruguay quizás el más bajo sea en 2004, 2002, no, en 2005 con el 32%, en fin, ¿no? Bueno, pues solamente como dato complementario. Volviendo, bueno, pues aquí tenemos de manera gráfica justamente el comportamiento. Miren, sí es justamente Paraguay y aquí lo podemos advertir más claramente con la sistematización, ¿no? Uno de los países que ha tenido los índices más bajos de aprecio por la democracia, ¿no? Bueno, volviendo a los datos de la ENCUSI, la confianza interpersonal e institucional, tenemos que el 62.1% de la población considera que se puede confiar en las personas que se conoce personalmente, con un grado de confianza de 8 a 10, mientras que 32.1% considera que se puede confiar en la mayoría de las personas que viven en su colonia o localidad. Bueno, este dato me parece interesante porque justamente tomando en consideración que hoy en día estamos comunicados con una cantidad impresionante de personas a través de las redes sociales como Facebook o Twitter, bueno, pues la gente en realidad no confía, de acuerdo a lo que nos revela esta encuesta, en esas personas que conoce, que contacta a través de las nuevas tecnologías. La gente confía mayormente en las personas que conoce personalmente, ¿no? Entonces, este dato me parece muy revelador, reitero, a la luz de las tendencias del uso de las nuevas tecnologías. Y bueno, también este dato resulta alentador respecto a que la mayoría de las personas que viven en su localidad o colonia son aquellas en las que puede confiar mayormente, ¿no? Entonces, este dato me parece muy importante porque quizás sea la base como para empezar a reconstruir ese tejido social al que hacía alusión hace rato, ¿no? Si la gente confía por lo menos en las personas cercanas a ellas, las personas que habitan en su misma colonia, en su misma localidad, pues a lo mejor a partir de ahí podemos empezar a construir este nuevo tejido social, ¿no? Había datos, por ejemplo, en la encuesta nacional o en el informe País, igualmente llevado a cabo por el INE con el Colmex de 2014, en donde pues la gente realmente no confiaba en absolutamente nadie, no confiaba ni en sus propios vecinos, ¿no? Bueno, aquí podemos ver que está bastante dividida el porcentaje de votación, pero pues me parece muy importante que sea el porcentaje más alto el que se refiere justamente a que las personas confían en sus propios vecinos, ¿no? Bueno, a continuación tenemos que las organizaciones
en las que la población de 15 años y más tiene mucha confianza son las universidades públicas, con 25.9%, ¿no? Y bueno, que sumado a el 44.2% de las personas que les tienen algo de confianza, pues ya nos hacen un porcentaje superior a el 60%, ¿no? Entonces, bueno, pues este dato es bastante revelador. La gente confía mayormente en las instituciones educativas de nivel superior. Este dato también resulta bastante revelador porque entre el 16% y el 34% de mucho y el algo, tenemos que los líderes religiosos, en particular los sacerdotes, representantes de las iglesias católicas, son quienes, en quienes la gente confía mayormente, ¿no? En segundo lugar, después de las universidades. Este dato de la confianza en los líderes religiosos también se ha mantenido, es una tendencia que se ha mantenido en distintos estudios de México, como la ENCUP y el informe país del INE, ¿no? Bueno, vean que para el caso de los medios de comunicación, pues ya los porcentajes están bastante más divididos, ¿no? Los porcentajes mayores se refieren a las personas que les tienen apenas algo de confianza a los medios de comunicación y entre quienes les tienen poca confianza, ¿no? Pues los polos ya tienen porcentajes bastante menores, es decir, aquellos que les tienen mucha confianza a los medios de comunicación, pues es un porcentaje apenas superior al 10%, y quienes no les tienen absolutamente nada de confianza es un porcentaje de alrededor del 14.3%, ¿no? Vemos que la mayoría de la población les tiene apenas un poco de confianza o algo de confianza a los medios de comunicación. Bueno, tenemos el caso de los grupos de vecinos. Bueno, el porcentaje de la población que le tiene mucha confianza a sus vecinos es pues relativamente poco, el 10.3%, pero que sumado con este 41.2% de quienes tienen algo de confianza en sus vecinos, pues ya asciende a un 51%, ¿no? Que bueno, pues ya se corresponde con el dato de la lámina anterior, ¿no? Con ese dato que igualmente nos hablaba de la confianza de las personas, ¿no? Bueno, las organizaciones sociales es el siguiente actor, los empresarios, los sindicatos, y bueno, por último tenemos este dato que también es muy revelador porque se ha mantenido a lo largo de distintas mediciones en el caso de México, es decir, que la gente le tiene poco o nada de confianza a los partidos políticos, ¿no? O sea, nada de confianza, 38.4%, casi el 40% de la población no le tiene absolutamente nada de confianza a los partidos políticos. Y bueno, también un porcentaje bastante similar, 38% le tiene apenas poco confianza. Entre estos dos porcentajes, pues tenemos ya casi un 80% de la población que confía poco o absolutamente nada en los partidos políticos. Es un dato sumamente revelador porque les digo, se ha mantenido como una tendencia en la ENCUP, en la ENCUSI, en el informe país, y pues de lo que nos habla es de que quizás los partidos políticos no están no están haciendo lo suficiente como para revertir esta tendencia, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que llama poderosamente la atención. Porque sin duda, bueno, los partidos políticos son actores fundamentales de las democracias modernas, entendiendo que las democracias modernas son sustancialmente representativas, por lo tanto, los partidos juegan un papel fundamental. Y si la gente no confía en ellos, bueno, pues creo que pues no tenemos condiciones bastante favorables como para construir esta cultura política democrática, ¿no? Bueno, como les había dicho, quizás podamos hacer no una pausa, sino que abramos un espacio como para el intercambio de opiniones a partir de estos datos que acabamos de revisar y en función de lo que hemos comentado sobre cultura política, sobre formación ciudadana y demás. Entonces, bueno, pues no sé si alguien desea hacer alguna intervención, tenga algún comentario, quiera plantear alguna reacción a lo expuesto hasta aquí. Adelante, Fran Rodríguez. Gracias, buenos días. Bueno, mi participación va respecto a la parte de la formación ciudadana con respecto a la participación en la vida pública. Pues nosotros, bueno, yo estoy en el INE y aquí hemos visto que se les ha
apoyado, bueno, se ha hecho parte de las funciones que le corresponde, es promover la participación, y desde temprana edad tenemos lo que es la encuesta que se hizo de la consulta infantil y juvenil que se hace después de cada proceso electoral. Pero bueno, a lo que yo me he dado cuenta es que también muchos jóvenes que participan se quedan con la idea de que nada más en cada elección es cuando les corresponde participar. Sin embargo, pues es algo muy poco, se queda corto con con lo que en realidad nos corresponde como ciudadanos. En participar tenemos más funciones, más derechos, más obligaciones para participar, pero pues yo también eso se lo atribuyo a que muchos no conocemos, no sabemos, y los que conocemos a lo mejor no alcanzamos a compartir ese conocimiento con todos. Entonces sí hace falta promover esa parte para que tengamos una cultura pues que abone más a la democracia que queremos tener, ¿no? Y la otra participación va enfocada en cuanto a lo que mencionaba de tener un control respecto a las redes sociales. Actualmente, bueno, ya desde el 2018-19, el INE realizó un convenio con Facebook, sobre todo en la parte de la fiscalización. Ahí lo que se hace es, porque anteriormente los partidos políticos no reportaban el gasto que tenían en las redes sociales. Entonces, lo que se hizo en este convenio fue que Facebook le pasaba los datos de las personas con las que tenía contrato, y era una manera como de tener el saber qué partidos políticos, qué sujetos obligados estaban haciendo gastos y que no estaban reportando. Entonces, prácticamente era en ese sentido lo que, bueno, hasta donde yo sé, es lo que se hizo desde el 2018 y que se ha estado haciendo en cada proceso electoral. Y bueno, esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias, Fran. Bueno, en un momento le cedo el uso de la voz a Pamela, que también solicitó la palabra. Bueno, como reacción a esto que comenta Fran, yo quisiera apuntar que resultan sumamente importantes estos ejercicios de participación ciudadana que se diseñan para involucrar a niñas, niños y adolescentes, pero también creo que tendríamos que pensar en, en principio, en plantear algunos diseños un tanto más innovadores, y en otro, y aparte también como que pensar en algunas otras alternativas. Lo planteo por lo siguiente, porque en lo personal, su servidor hizo la maestría en Flaxo sobre derechos humanos y democracia, y la tesis que elaboré fue como de, digamos, análisis de los ejercicios de participación infantil llevados a cabo por el INE, precisamente, ¿no? Y yo suelo ser un tanto crítico de estos ejercicios, porque, sobre todo de los primeros esquemas que adoptó el INE, por ejemplo, el de la primera consulta que llevó a cabo con UNICEF en el año 97, porque son simulacros electorales que eventualmente, si no se complementan con otros ejercicios, puede ser que terminen por convertirse en un despropósito. Lo digo por lo siguiente, justamente como lo dice Fran, esto se advierte sobre todo en el caso de los adolescentes. Si resulta que los niños, las niñas y los adolescentes participan en una consulta, por ejemplo, en un simulacro electoral, y esto se queda solamente en ese ámbito, digamos, lúdico, ¿no? Y no tienen ninguna repercusión, puede ser que contribuyamos más bien a generar una percepción de que votar, de que participar, de que involucrarse no sirve absolutamente para nada, ¿no? Esto lo hemos advertido, por ejemplo, en los ejercicios de simulacros electorales que se organizan en las escuelas, en donde se les consulta a las niñas y a los niños, por ejemplo, cuáles son las prioridades que identifican para mejorar la infraestructura de la escuela, de tal suerte que los niños pueden decir, por ejemplo, que se habiliten o se adquiera material para los laboratorios, para el caso de las secundarias, o bien que se rehabiliten los baños, que esto también ha sido una problemática muy recurrente en los espacios escolares. Y después, al final, aun cuando los niños hayan manifestado estas ideas,
y cuando hayan manifestado la voluntad popular al interior del espacio escolar, resulta que los recursos se invierten en algo diferente a lo que ellos habían planteado y además con mucha posterioridad a cuando se llevó a cabo el ejercicio de participación. Entonces, les digo, puede ser que a la luz de estas experiencias concretas que estoy planteando, estos ejercicios de simulación electoral, pues resulten todavía más limitados porque no solamente va a contribuir a generar esta noción de que la ciudadanía se limita a participar en las elecciones, sino que además se va a generar una percepción de que participar en las elecciones no tiene ninguna consecuencia, no sirve de nada. Entonces, bueno, pues yo por eso suelo ser un tanto crítico de estos ejercicios, aunque reconozco también que en particular el Instituto Nacional Electoral y bueno, también muchos institutos electorales de los estados han buscado innovar en estos esquemas, ¿no? Por ejemplo, ahora la consulta infantil a la cual hacía alusión Fran, bueno, pues ya implica una forma de participación un tanto diferente, ya no solamente los niños van y marcan boletas para depositarlas en las urnas, sino que ya tiene una forma de involucramiento distinto, que también se asemeja un poco, digamos, a los esquemas de participación social y política adulta que en muchos sectores están gestando hoy en día, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay manifestaciones políticas que no precisamente se refieren a marchar o a organizar un mitin o un plantón, sino que tienen que ver, por ejemplo, con actividades culturales, ¿no? Por ejemplo, con performance, con obras de teatro, con conciertos. Bueno, pues estas son finalmente manifestaciones culturales, pero que tienen o que buscan un objetivo político, ¿no? Fijar una postura, plantear una demanda, llamar la atención sobre una problemática en específico, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí podemos advertir justamente una manifestación de cómo se ejerce la ciudadanía en términos quizás políticos, pero no tradicionales. ¿Por qué? Porque ya está influenciada de estas nociones que estamos comentando, ¿no? O sea, ya no se entiende la ciudadanía solamente como acudir a las urnas, ¿no? Sino como participar en la vida pública a través de distintas formas, ¿no? Entonces, bueno, yo únicamente comentaría eso, me parecen muy loables estos ejercicios de simulación electoral, pero me parece que hay que pensar bastante en el diseño, en los objetivos y además complementar con otros mecanismos, ¿no? Porque si no puede ser que, les digo, terminemos por generar un despropósito. Y por otro lado, eh, bueno, pues me parece sumamente importante que, como lo dice Fran, a partir de estas realidades, eh, comencemos a pensar quizás en detonar espacios de formación ciudadana, como les decía, para ámbitos no formales que involucren, por ejemplo, a la población adulta o incluso a los jóvenes que están en la etapa previa a alcanzar el estatus jurídico de ciudadanía, ¿no? Porque una realidad, y esto se refleja también en los niveles de participación en las consultas que plantea Fran, es que el porcentaje de población que participa menos es justamente en el de los adolescentes, ¿no? Entonces, esto llama poderosamente la atención porque, pues, es justamente este sector el que está más próximo a alcanzar el estatus constitucional de ciudadanía y pues pareciera ser que es el menos interesado en participar en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces tendríamos que pensar en algunas estrategias que busquen completar esos procesos de formación en jóvenes, en adolescentes y también en la población adulta de cualquier rango de edad, pero quizás con mayor énfasis en esa etapa de los 20 años, ¿no? Porque también algo que se puede generar, sobre todo tomando en consideración muchas de las nuevas tendencias de las generaciones de millennials, generación Z y demás, es que se aburren y se cansan rápido, ¿no? O sea, desisten muy rápido. Entonces, si eventualmente comienzan a desalentarse con la participación que tengan en el ámbito público, pues a lo mejor va a ser mucho más difícil volverlos a involucrar. Entonces, sin duda tenemos que pensar en esas estrategias para mantenerlos interesados, atentos y sobre todo activos en el ámbito público,
por supuesto, puede ser una herramienta muy, muy conveniente las redes sociales e Internet, pero pues podríamos pensar en otros esquemas, ¿no? En foros, en estas actividades culturales que les decía, en actividades deportivas, etcétera, ¿no? Hace poco, por ejemplo, volví a ver una vez más esta película de Forrest Gump, por casualidad, y bueno, ustedes recordarán esa escena de cuando corre, ¿no? Bueno, pues cada persona le asigna una interpretación distinta al hecho de correr. Hay quienes consideran que es una forma de protesta política, hay quienes consideran que es una forma de protesta social, cada quien le da su propia interpretación. Entonces, bueno, pues podemos justamente recurrir a distintas formas de generar seguidores, de generar comunidad y otorgarles, digamos, o conducirlas a partir de un objetivo previamente establecido, ¿no? Como puede ser un fin político, un fin social, un fin ecológico, qué sé yo, ¿no? Bueno, esto como reacciona a estos comentarios de Fran. Gracias, Fran. Pamela también nos había solicitado el uso de la voz. Adelante, Pamela. Hola, yo solo quería hacer mi aportación como por el tema justo de la comercialización. En lo de la regulación de las redes sociales, creo que es más sobre la comercialización de lo que están haciendo como las figuras públicas, que más de temas, ¿no? O de cómo abordarlos. Gracias. Gracias, Pamela. Bueno, es que justo esta parte de la regulación de las redes sociales es bastante complicada porque, bueno, por principio, por la naturaleza del medio, como lo comentaba hace rato, ¿no? Y también, bueno, relacionado con la naturaleza del medio, tenemos la vertiginosidad con que se conduce, ¿no? Esto me parece que implica una dificultad como para regular este tipo de mecanismos, porque resulta que quizás en lo que los órganos parlamentarios se ponen de acuerdo en un proyecto de ley, la discuten, la aprueban y entra en vigor, pues a lo mejor varios de los contenidos de la propia ley que buscaban regular determinadas prácticas o determinadas tendencias o determinadas plataformas o determinados medios, pues ya han evolucionado a la siguiente generación, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sería como una carrera inalcanzable, ¿no? Una meta inalcanzable, una carrera interminable. Entonces, bueno, esa es una problemática que yo veo. Ahora, esto no quiere decir tampoco que renunciemos a establecer cualquier tipo de regulación. Yo creo que tendríamos que pensar en establecer la regulación que mejor nos acomode y que sea más asequible y que permita pues cumplir con los objetivos que se plantea la regulación, ¿no? Por ejemplo, para el caso de México, si resulta que la piedra de toque de nuestro sistema electoral es el principio de equidad en la contienda, pues a lo mejor tendríamos que pensar en establecer algún tipo de regulación, en dado caso, en las redes sociales como para hacer preservar ese principio en particular, ¿no? A lo mejor no contando con un instrumento de derecho positivo en específico, es decir, una ley sobre redes sociales o incorporar algunas reglas a la legislación electoral sobre redes sociales, sino más bien a partir de la sistematización de la experiencia, como lo comentan Fran y Pamela, por ejemplo, estos acuerdos que suscribe el INE con Facebook, ¿no? Pues a lo mejor son una buena estrategia que finalmente terminan por establecer algún tipo de norma o se acompasan, se armonizan con el resto de las normas que regulan la comunicación política en nuestro país y a lo mejor puede ser una buena opción, ¿no? Las cuestiones de fiscalización. Ustedes recordarán el caso tan sonado de la elección para la gubernatura de Nuevo León, de Samuel García, ¿no? Y el apoyo que le brindó su esposa, esta influencer, Mariana Rodríguez, se llama así, ¿verdad? Bueno, fue un caso muy sonado, pero fíjense que es muy curioso porque finalmente, digamos que terminó por resolverse no a través de la vía del procedimiento especial sancionador, que es, digamos, la vía procesal en donde se resuelven o a través de la cual se resuelven estas cuestiones relacionadas con
con medios de comunicación, incluidas las redes sociales, sino más bien por cuestiones de fiscalización, ¿no? Ahí lo que se hizo fue una denuncia, bueno, se empezó una investigación oficiosa por parte del Instituto Federal Electoral, porque consideró que justamente las menciones, los posteos de Mariana Rodríguez respecto a la campaña de Samuel García, pues eran beneficios en especie, que por lo tanto equivalían a gastos no reportados de campaña, ¿no? Entonces, finalmente el Instituto Nacional Electoral, digamos que hizo un cálculo a través de una metodología para saber a cuánto ascendían esas menciones, esos posteos, que eran entendidos, reitero, como beneficios en especie para Samuel García, en razón de que pues, esta chica, bueno, ahora la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, pues monetiza a través justamente de sus redes sociales, le generan una ganancia económica todas estas menciones que hace en redes sociales, ¿no? Bueno, finalmente, entonces, se discutió el asunto, tanto en el seno del Consejo General como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El criterio adoptado por la Sala Superior fue revocar la decisión adoptada por el INE. Consideró la Sala Superior que lo esperable en un vínculo matrimonial es que entre las dos personas que lo conforman se apoyen, y por lo tanto, bueno, no compartió el criterio del INE y revocó la resolución. Esta decisión, por supuesto, está sujeta al escrutinio, al estudio de cada uno de ustedes, cada quien tendrá su propia opinión. El tribunal siempre ha estado abierto a la crítica, como todos lo sabemos, sus decisiones son públicas, las discusiones son públicas, las sentencias ahí están, son de fácil acceso para toda la ciudadanía, y pues cada quien, reitero, tendrá su propia opinión. Pero bueno, a lo que voy es que estos mecanismos que han contribuido, digamos, a generar todo el modelo de gobernanza electoral en términos de fiscalización, de comunicación política, de prerrogativas, etcétera, pues a lo mejor solamente tenemos que echarle un poquito de imaginación para compasar todo eso con las nuevas tendencias de redes sociales e internet y el uso de las nuevas tecnologías en general, ¿no? A lo mejor no es necesario que contemos con una legislación precisa en torno a eso, pero pues todas las demás reglas que aplican para todas las demás vertientes, todas las demás áreas de nuestro sistema electoral, pues a lo mejor se pueden adaptar y adoptar para redes sociales e internet, ¿no? O para las nuevas tecnologías en general, ¿no? Y aparte, pues hay otros mecanismos que también pueden contribuir con este propósito de finalmente terminar regulando en la práctica las redes sociales, como estas iniciativas ciudadanas que se han dado en el contexto de los procesos electorales, como verificado en 2018, como el Sabueso, entre otras experiencias de este tipo, ¿no? Entonces, les digo, no necesariamente, en opinión de su servidor, tendríamos que contar, o sería indispensable que contáramos con una regulación precisa en términos de redes sociales e internet, sino pensar en acompasar a partir de los criterios jurisprudenciales, a partir de la normatividad ya existente, pues aplicarla también a las redes sociales e internet, y sobre todo pues avanzar en la construcción de la cultura política democrática para que, reitero, pues sean los propios ciudadanos, las propias ciudadanas quienes marquen la pauta, ¿no? Como ocurre en todos los contenidos que se consumen a través de cualquier medio, bueno, pues la demanda crea la oferta, ¿no? Si la gente no consume determinado producto, pues lo más probable es que se deje de producir. Entonces, pues esa misma lógica la podemos aplicar para los contenidos de comunicación política y las dinámicas de las redes sociales e internet. Si la gente ve que un partido político hace trampa, recurre a prácticas que resultan deleznables, qué sé yo, pues a lo mejor la misma gente va a comenzar a castigar con su voto y con el escrutinio que se hace sobre ese partido político en particular, pues de distintas formas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo
creo que pondría énfasis más bien en esto, en poner mayores esfuerzos, imprimir mayores esfuerzos en los procesos de pedagogía social y política. Bueno, quizás hasta aquí podríamos dejar la exposición del día de hoy. Bueno, mañana la retomaremos a partir de esto, que pues de alguna manera es recapitular parte de lo que ya hemos comentado, varias dimensiones de la democracia y cómo la formación ciudadana puede pasar por varias de estas etapas, varias de estas dimensiones democráticas, con miras a alcanzar justamente la democracia sustantiva, ¿no? Lo que comentábamos hace rato. Y bueno, vamos a revisar algunos apuntes justamente en ese sentido sobre la importancia de la educación cívica en la democracia y después ya vamos a revisar los modelos de pedagogía social y política, es decir, cómo se ha impartido la educación cívica en nuestro país en distintas etapas de la historia de nuestro país, en particular en el siglo XX, ¿no? Para que veamos, pues, cómo de alguna forma estas nociones políticas han contribuido a construir un determinado tipo de cultura política que todavía sigue estando vigente en nuestro país y que pues tendremos que empezar a deconstruir para pues darle un giro de tuerca, ¿no? Esto es evidente. Bueno, entonces hasta aquí dejaría la exposición, bueno, salvo que alguien desee hacer alguna intervención adicional. Si no hubiera más comentarios y participaciones, no me resta entonces más que agradecerles su atención, desearles un excelente inicio de semana e invitarlos para que el día de mañana nos volvamos a encontrar alrededor de las 8 de la mañana. Por lo regular yo empiezo las clases con 5 minutos de posterioridad, entonces a las 8:05 empezamos la sesión en toda forma y la grabación, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan excelente día.